En el mundo de las ideas políticas, se considera que cualquier contribución que introduce, desarrolla o transforma a los conceptos, las teorías o prácticas en el mundo político o ámbito político es relevante al mundo de las ideas políticas. En este momento tenemos a John Rawls, quien es nuestro autor y deja huella en el mundo como filósofo político. Rawls plantea su posición original, la cual llama el velo de la ignorancia. Rawls plantea dos principios, el principio de la libertad y el principio de la diferencia. En el principio de la libertad planteaba que todos tenemos derecho a un conjunto básico de libertades, siempre y cuando no perjudique ni dañe o vulnere la libertad de los demás. Ya directamente pues tenemos el principio de la diferencia. Este plantea que todos somos individuos con pensamientos y personalidades individuales. Y en consideración de eso debemos tener una ayuda colectiva para lograr una equidad como nuestros semejantes directamente. John Rawls manifestaba que había una posición original y esa posición original consistía en que las personas eran ordinarias y debían tener un trabajo de construir la justicia y debían de esa justicia construirla a partir de cero. ¿Qué significa desde cero? Que no tenían que tener ni cultura, ni raza, ni ideología de género, de religión, ni absolutamente nada. Con esa posición, la posición original, Rawls manifestaba una lucha de construir la igualdad con la justicia. Esa justicia consistía en que había que construir la igualdad con la libertad, y esa igualdad con la libertad basaba en el fundamento de los derechos fundamentales desde cero. ¿Qué quiere decir? Que los derechos fundamentales no iban a ser para las personas de clases bajas, ni para los delincuentes, ni para los menos beneficiados, sino para absolutamente todos. Esos derechos fundamentales había que construirlo en mayor y mayor proporción para las personas que querían construir una justicia igualitaria. Ahora, en el contexto de Rawls, tenemos que saber cuándo y dónde escribió. Rawls escribió su libro de Teoría de la Justicia, su mayor obra, en las décadas del 50 y del 60, post Segunda Guerra Mundial y en plena Guerra Fría. ¿Qué significa esto? Que Rawls tuvo un contexto muy bélico, donde le permitió pensar, si tenemos tanta guerra en este momento por motivos meramente egoístas, de buscar un poder mayor, ¿cómo podemos lograr que una sociedad sea donde se le importe más el bien común y el bien general que el particular? En ese contexto, Rawls plantea una teoría de justicia distributiva y una teoría de justicia equitativa. ¿Qué significa esto? Que en su contexto de utopía buscaba que las personas tuvieran únicamente las mismas oportunidades, que tuvieran lo que merecían y podían tener para que nadie acumulara de más y se generara cierta avaricia o egoísmo. También buscó quitarse de su contexto general, evitando el tema de la inequidad. ¿Por qué? Rawls planteaba que si tenía que haber desigualdad, debía hacerlo para el más desfavorecido y para las personas que más lo necesitaban. Considerando esto, Rawls siempre buscó una justicia para sus conciudadanos y para las personas a su alrededor. Bueno, si el día de hoy vamos a hablar de las bases de la sociedad para tener justicia, entonces tenemos que irnos más allá con lo que el autor que nosotros escogimos busca y tiene predeterminadas como las bases, como lo que es la justicia y los principios que esto tiene para la justicia. Rawls nos cuenta que si nosotros nos vamos a pensar en la base de la sociedad, tendríamos que estar considerando que solamente las personas que se encuentran totalmente libres pueden ser de verdad quienes construyan una sociedad que esté libre, que se ajusta. Entonces Rawls también nos propone dos tipos de pilares para la justicia, que es el principio de desigualdad y el principio de justicia. ¿Qué está el principio de justicia? Que todas las personas deben estar en igualdad de condiciones, que todas las personas deben tener absolutamente lo mismo. Entonces, para contrariar un poco, pero de cierta manera tiene mucho sentido, Rawls nos propone
a su vez el sentido de la desigualdad. Ese sentido procura decirnos que las desigualdades están un poco permitidas en lo que es nuestro sistema social en el momento en el que estos llegan a beneficiar a los menos afortunados. Entonces, nuestro Rawls aportó al maravilloso mundo de las ideas políticas que nosotros, simples, ordinarios, personas ordinarias, con un velo original, tenemos la potestad de forjar las bases y construir una sociedad en igualdad de condiciones, donde todo el mundo tiene lo que merece y puede tener, sin necesidad de pisotear a algún conciudadano.